Hola, me llamo Biel, soy de España y aparte de psicólogo clínico, pues es mi profesión, la carrera que estudié. Yo desde pequeño también soy psíquico, soy medium y yo he intentado aunar la espiritualidad con la ciencia, ¿no? Ciencia y conciencia, precisamente para grupos como estos que necesitan un sostén psicológico, pero también esa parte de espiritualidad que al final a veces nos olvidamos que existe y que puede ser muy terapéutica también. Con las sesiones que desde Clínica de Mediums hacemos, intentamos aunar todas esas facetas, ¿no? Desde la psicología o desde el sostén más terapéutico, para que puedan darse en las sesiones una gran sanación en el sentido de que hay más allá de lo que nosotros pensamos y que eso tiene que formar parte de nuestro día a día, que al final tenemos un sistema de creencias que muchas veces nos limita y hay veces que a través de un trauma, de hecho, muchos de los que estáis aquí o muchas de las que estáis aquí, habéis encontrado la espiritualidad a través de un tránsito muy doloroso y luego podéis ver que hay más mundo ahí fuera y que no conocemos y que nunca habríamos llegado después de transitar a lo mejor por ese dolor que nos llevó a conocer este otro mundo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, ahora hablaré de las fases que tiene el duelo. Yo como psicólogo veo muchas veces que a veces las emociones no sabemos expresarlas, manifestarlas o incluso gestionarlas dentro de nuestro cuerpo, porque a veces explosionamos o a veces implosionamos hacia adentro. Entonces, cuando introyectamos una emoción, eso se puede volver como enfermedad, incluso somática. Y he de decir que las crisis son oportunidades de cambio. Y yo lo decía al entrar en esta charla, que los duelos duelen y el dolor, como decía mi compañera Eva, no se puede evitar, pero sí el cómo llevar ese dolor, ¿no? Cómo poder aprender de ese dolor de manera personal. Con respecto a las fases del duelo, tenemos que permitirnos también lo que estamos sintiendo. Porque en el mundo espiritual no... Porque he visto alguna preguntita por ahí que la verdad es que me ha parecido súper, súper interesante y es si tienen sentimientos de tristeza o apego. Y realmente ellos tienen una conciencia mucho más expandida. Por lo tanto, nos permiten a nosotros como sentimientos humanos que podamos expresar tristeza, llanto, dolor, incluso rabia. Porque hay una fase donde podemos sentir rabia e incluso estar muy furiosos o furiosas con Dios, el universo, con el ángel de la muerte, con quien nosotros tengamos esa rabia, ¿no? Focalizada. Y ellos entienden. De hecho, los mensajes que vienen en las sesiones son justamente de eso, ¿no? De decir, mamá, papá, estoy aquí, estoy contigo, tuvo que ser así y no pasa nada. Incluso también nos dan a veces pautas de, estás muy enfocado en mi pérdida, pero tengo un hermano y necesita ser mirado también. Entonces, el duelo a veces lo enturbia todo y ahí la terapia yo creo que viene muy bien para poder ordenar todas esas emociones para poder llevarlas de la mejor manera posible. Voy a hablar de las fases del duelo. Al principio está la negación. Fijaros que Eve, cuando murió su mamá, le generó un gran impacto. Yo no soy padre, entonces puedo empatizar y llegar a entenderos, pero jamás podré saber lo que es perder a un hijo. Entiendo que es lo más doloroso que pueda haber. Pero sin embargo, yo tengo un apego con mi madre que también me pasaría como a Eve. Entonces, cada duelo es distinto, pero puede ser igualmente doloroso. Entonces, la primera fase es la negación, el asumir o intentar no asumir el hecho de que ya no está de cuerpo presente y eso no querer conectar con ese dolor. Entonces nos negamos e intentamos darle la vuelta incluso enfadándonos con nuestros propios familiares, allegados y esa es la primera fase que genera un impacto, una impronta emocional muy dura, ¿no? Que luego llegaría la rabia, la ira. En esa fase tenemos que permitirnos también el estar enfadados, el no entender por qué y poderlo expresar. De hecho, lo ha dicho una de las que ha convocado esta reunión, que
Hay que permitiros el que todo fluya, el que todo lo que salga está bien y que no por el hecho de sacar rabia o llanto hace que ellos estén peor. Porque al final un hijo o una hija lo que quiere es que sus papás puedan evolucionar y puedan seguir su camino de vida, su misión. Porque al final la pérdida nos aporta algo, al final. Ya sea el conectar con el mundo de la espiritualidad, porque hay mucha gente que no creía en estos temas y por desesperación acude a los mediums y se da cuenta de que ya no tengo miedo a la muerte porque veo que hay algo más. Me dan evidencias concretas de que sí que es él y de que encima me está diciendo de cosas póstumas que no estaba y me está describiendo situaciones concretas. Por lo tanto, yo creo que es bueno que, aunque no nos tenemos que focalizar en los sentimientos negativos, podamos expresarlos para que no se queden congestionados en nosotros y eso nos genera una dicotomía dentro de nosotros de debo de estar bien, pero a la vez estoy mal. Entonces no me... ¿Sabes? Es como que yo mismo me boicoteo y rechazo mis propias acciones o sentimientos. Entonces lo ideal es poder drenarlos de una manera que es el expresarlos. Después de la rabia estaría la negociación, el pensar, sobre todo el culparse, ¿no? Decir, podría haber hecho algo más, podría haber hecho algo más, he estado muy rabioso con, por ejemplo, incluso rabioso si es un mamá o una papá, el decir, oye, me has dejado solo y en ese momento de rabia, pero luego estaría la negociación que uno mismo dice, podría haber estado más tiempo con él o con ella, y todo eso va surgiendo de manera natural. No es que estéis pensando que lo hacéis mal o que no tenéis que pensar lo que estás sintiendo, porque de esa manera os vais a encorsetar y justamente lo que necesitáis es soltar todas esas emociones para que podáis estar más libres y drenándoos de esa carga, ¿no? Que al final uno va generando y si lo va conteniendo, llegará un momento que explote. Después de la negociación vendría lo que se llama la fase de la depresión, que es como ir asumiendo ese duelo, esa pérdida. Ahí es cuando viene más el llanto, la nostalgia y cuando uno intenta buscar recursos para poder salir de esa sensación de pérdida y de ese hueco vacío que se ha quedado con el fallecimiento. Luego llegaría la aceptación, que la aceptación no implica la resignación, ni tampoco que estemos de acuerdo con lo sucedido, simplemente que asumimos que eso simplemente fue. De hecho, hay una frase del Tao Te Ching que dice, no es ni malo ni bueno, simplemente es. Y es quedarse con eso, ¿no? De, ha sido así y bueno, lo que me queda es aceptarlo porque por más que intente luchar contra eso, eso es así y necesito continuar. Y en las sesiones, cuando vienen esas almitas, lo que quieren es que sus papás sigan adelante, que eso no significa que les olviden, sino que les honran viviendo esa vida que ellos no han podido vivir. Y de esa manera ellos se alegran. También es verdad que con las sesiones uno consigue llegar a saber también que el tema energético, ¿no? Lo decía Eve, que yo que veo las auras de las personas, cuando se hacen una sesión o cuando se hacen terapia, el aura modifica, crece, se fortalece, por lo tanto, estamos más luminosos, sin tanta enfermedad, sin tanto dolor, y eso ayuda también a que podáis también sentirlos, porque todos somos seres espirituales al final, entonces todos podemos contactar o sentir desde la sensibilidad la energía de alguien trascendido. Y yo lo explico de una manera que parece muy superficial, pero todos conocemos el Big Brother, ¿no? El gran hermano. Pues al final la vida es como un gran hermano cósmico. Entonces venimos aquí a jugar un rol, un juego, y cuando alguien se va de la casa, los de la casa lo viven como una muerte, como una separación, y realmente lo que vuelven es a casa, porque al final nuestra casa es allí, donde está el espíritu. De hecho,
me atrevo a decir que es mucho más traumático el nacer que el morir, porque cuando nacemos venimos a un cuerpo limitado, tenemos que aprender a movernos, es mucho, mucho más traumático. Y la muerte, como alguna pregunta decían aquí, por lo que nos dicen ellos es que no sufren, es como que si su aura saliera antes, porque es el momento, aunque sea negligencia o asesinato, ese momento ya estaba escrito o pactado y trae un aprendizaje. Por lo tanto, con el tema del duelo, habría que saber diferenciar también lo que es un duelo normativo y un duelo patológico, porque cuando el duelo se alarga, dicen que más de 2 años, es cuando ya entramos en esa espiral que comentaba Eve, de regocijarnos en el dolor y no salir de esos pensamientos que al final generan una emoción y una emoción al final activa una conducta. Por lo tanto, yo os animo a que podáis expresaros libremente, que si sentís lo que sentís está bien, que eso no tenéis que cohibiros, pero intentar analizar un poco el desde dónde estoy emitiendo esta emoción. ¿Sigo estando ahí una y otra vez? ¿O realmente he sentido rabia, he pegado 4 gritos o 4 cojinazos, he llorado y he dicho, uff, pues ya está, ya me he liberado por hoy? Al final es, pues eso, ¿no? Un poco del autocuidado que debemos de llevar todos.